Creo además que una de las cosas que voy a impulsar claramente es saber qué pasa con la plata de la AFP, la que se gasta en publicidad, en particular en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además fue un activo opositor a cualquier reforma previsional. ¿Y qué rol juega ahí la asociación de FP? Eso hay que transparentarlo, porque el movimiento se llamaba Con mi plata no. Y resulta que con la plata, al parecer, de los propios afiliados, pagada vía comisión, hoy día se está financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos y se opusieron reiteradamente a cualquier cambio previsional. Y quedan todavía en nuestro país personas indecisas o que han sido víctimas de las fake news, de aquellas que nos enteramos, ¿cierto?, que a través de Bernardo Fontaine, asesor de Kast, se opusieron a la reforma previsional y hoy día se dedican a atacar mi campaña. Pero les quiero decir una cosa, ustedes no se preocupen, yo soy una luchadora, no me van a milanar. El señor Fontaine, que durante mucho tiempo ha dicho que no trabajaba para las AFP, sino que lo hacía de manera voluntaria, hoy día es el encargado económico del señor Kast, justamente el candidato que es beneficiario de la red de bots financiada ilegalmente por la asociación de AFP. Esto es corrupción, esto es la misma red de bots que denunció Evelyn Matei, pero que ahora sabemos quién la financia. Bueno, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de, bueno, pues la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde hay varios pinochetistas, no solamente José Antonio Kast, que ya lo conocemos, el portavoz de Pinochet en el referéndum. También está Johannes Kaiser, del cual ya hablamos en su momento, ¿no? Johannes Kaiser es el hermano de Axel Kaiser, que es el presidente de la Fundación para el Progreso de Atlas Network. Johannes Kaiser decía que las mujeres no tenían derecho al voto porque defendían a los inmigrantes que la violaban, o que los fusilados, Pisagua, creo que es donde más muertos hubo en la dictadura, donde más asesinatos hubo, porque estaban muy bien fusilados, y que él lo que haría es sacar a los militares de la dictadura y meter a los jueces que los metieron en la cárcel, y ahí empezaría la reconstrucción de Chile. Bueno, este tipo es candidato y está ahí mano a mano con José Antonio Kast, y digamos que la favorita precisamente es Jara. Este es el cierre de campaña con más de 25.000 personas de la que fue elegida por abrumadora mayoría en el Frente Amplio, bueno, la unidad de muchos partidos, el Frente Amplio, el Partido Comunista, incluso el Partido Socialista, el propio Frente Amplio, fue elegida por mayoría, y ella pertenece al Partido Comunista, pero es totalmente centrista en el sentido de lo dulce que habla, lo conservadora que es a la hora de, por ejemplo, cuando hay algún grito metiéndose con la derecha, dice que ese no es el camino, que es un país de todos. Bueno, digamos, también obviamente en Chile ser muy de izquierda siempre ha sido bastante peligroso. El pinochetismo pues sigue estando, igual que en España. Bueno, pues el dictador murió sin ser juzgado, se intentó internacional, finalmente se frenó. Bueno, esas son imágenes del cierre. El otro día dejamos por encima una cosa que es muy pandemia digital, y es que se descubrió cómo se financió el Troll Center, del cual yo he hecho cientos de hilos. Digamos que, igual que todo Atlas Network, al final José Antonio Kast es un producto de Atlas Network. De hecho, él fundó una fundación de Atlas Network, poniéndole el nombre de quien escribió, ¿no?, la constitución pinochetista, y luego pues ha estado apoyado, ¿no?, el Partido Republicano y él mismo por varias fundaciones que en Chile son muy numerosas. Fijaros que el reportaje de Reportea, digamos, en una investigación muy detallada, ha demostrado cómo el Troll Center de José Antonio Kast pues ha sido financiado precisamente por la AFP, que son las pensiones jubilatorias, y que lo ha hecho gastando 200 millones de pesos chilenos solamente de publicidad en Facebook, con una serie de cosas, ¿no? Bueno, vamos a desarrollarlo un poco más y vamos a ver también las fake news que han hecho, y cómo la candidata, ahí están los candidatos, que en esta primera vuelta son 8. Digamos que este es José Antonio Kast, de ultraderecha, este es Johannes Kaiser, este de izquierda solamente está Jara, este es Panisi, creo que era, o Parisi, ¿vale?, que es extremo centro, ¿vale?, pero es, vamos, de bastante derecha, quedó el tercero en las pasadas elecciones, no pasó por los pelos a la siguiente vuelta. Y de izquierda está el tipo este, que tiene muy poco. Esta es también Matei, pinochetista. Es decir, claro, es normal que la que tenga más intención de voto va a pasar seguro Jara, y la duda está entre José Antonio Kast, que es el favorito, y Johannes Kaiser, ¿vale? Puro pinochetismo. Bueno, fijaros, porque al hilo de todo esto que se ha conocido, pues digamos que la candidata Yanez Jara pues publicó, de hecho tuvo muy buena performance. De hecho tuvieron que decir que fake news como que le pasaban información por ping
pinganillo por un reloj y no sé qué, porque estuvo realmente bien. Y le cantó la 40 a José Antonio Cast, porque entre otras atacó a Matei, no solamente a Jara, sino también a Matei, que era su rival política. Usted me preguntó si quería proponer cosas nuevas, ¿no? Pero lo primero que le quiero contar es que quisiera decir que en enero van a subir 1.600.000 pensiones. Y puede haber gente que capaz que no vote por mí, pero también le va a subir la pensión. Y yo me alegro de haber liderado esa reforma previsional. Creo que una de las cosas que podemos avanzar en mi gobierno es en el reconocimiento a las cuidadoras, con un seguro de lagunas previsionales, cosa que estaba en el proyecto de ley original, pero que aquí los sectores políticos representados por la derecha chilena, Kast, Kaiser y también el sector de Matei se opusieron a reconocerlo. Y creo que es una deuda que tenemos con las mujeres cuidadoras en Chile. Creo además que una de las cosas que voy a impulsar claramente es saber qué pasa con la plata de la AFP, la que se gasta en publicidad, en particular en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además fue un activo opositor a cualquier reforma previsional, y qué rol juega ahí la asociación de FP. Eso hay que transparentarlo, porque el movimiento se llamaba Con mi plata no, y resulta que con la plata, al parecer, de los propios afiliados, pagada vía comisión, hoy día se está financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos, y se opusieron reiteradamente a cualquier cambio previsional, como si las pensiones de hambre fueran suficientes. José Antonio Cast, ¿quiere responder? Bueno, se quedó ahí un poco pilladito. Bueno, vamos a explicar o vamos a ver, bueno, esto también lo dijo en el cierre de campaña Yanez Jara, quedan personas indecisas o que han sido víctimas de la fake news, de aquellas que nos enteramos a través de Bernardo Fontaine, que es el director de una fundación de la AFP, que está en el equipo de campaña de José Antonio Cast, y que el director de comunicación era el director del Canal 13, que era una cuenta, se supo que él manejaba un troll center y que se llamaba Patito Verde, creo, que insultaba, atacaba, llamaba que tenía Alzheimer a Matei, bueno, un montón de burradas. Bueno, pues fijaros que, y no sé si os acordáis, pero yo estuve bastante implicado en la campaña que ganó Boric, estuve incluso colaborando en grupos, ¿no?, de Chile, pues también desmontando bots y todo esto. La última campaña, no sé, la franja, le llaman la franja, esto viene por lo menos desde Pinochet. Todos los partidos tienen 15 minutos en todas las televisiones, entonces ponen cada día una campaña diferente, ¿no?, en los días que son de campaña. Bueno, la última campaña fue poniendo a José Antonio Cast, que fue el que pasó a la final con Boric, ¿no?, en la segunda vuelta, como Pinocho, porque no paró de difundir bulos y de ser replicados por bots, ¿no? Bueno, pues en el cierre de campaña, de nuevo, de esta primera vuelta, volvió a mencionar el tema del uso de bots, en este caso con el dinero de las jubilaciones, que no puede ser más rastrero, ¿no?, al estilo Milei. Quiero pedirles dos cosas. Quedan 2 días para la primera vuelta y quedan todavía en nuestro país personas indecisas o que han sido víctimas de la fake news, de aquellas que nos enteramos, ¿cierto?, que a través de Bernardo Fontaine, asesor de Kast, se opusieron a la reforma previsional y hoy día se dedican a atacar mi campaña. Pero les quiero decir una cosa, ustedes no se preocupen, yo soy una luchadora, no me van a milanar, soy una luchadora. Lo que sí les quiero pedir es que en los días que quedan conversemos con aquellos que tienen dudas, incluso con aquellos que piensan distinto. Lo que está en juego es muy importante para el país. Esta no es una elección más. Esta es una elección donde hay 2 modelos muy distintos de país. Bueno, me interesaba esa parte, ¿no? Cómo al final las fake news son eje de campaña. Y para que entendáis un poco más, bueno, hay bastantes vídeos, podéis mirar más. Pero en este vídeo hace un resumen de cómo fue esto, ¿no? Cómo se ha financiado con la AFP, que son, bueno, pues el sistema privado de pensiones que, digamos, Boric ha querido, bueno, que sea más parecido al sistema europeo, mixto o público. Y eso ha habido, pues, todo tipo de campañas por el cual le interesaba a la AFP, pues, no perder su negocio de que todos los trabajadores le dieran dinero a él, que obviamente se hacía multimillonario, robaban la mayoría y luego dan unas pensiones de mierda. Pero aquí se explica bastante bien, ¿no?, cómo han participado en la campaña sucia, cómo tenían troll center en todas las redes sociales, pagaban millones de publicidad. Encima la página era no con mi plata. Bueno, pues sí, con tu plata es con lo que pagaron todos. Se reveló lo que hasta el momento era un secreto a voces, que Bernardo Fontaine, uno de los principales asesores de José Antonio Cast, recibió millones de pesos por parte de la asociación de AFP para hacer propaganda a favor de la industria y en contra de cualquier reforma al sistema de capitalización individual. La fundación de Fontaine, Ciudadanos en Acción,
invirtió más de 200 millones de pesos en publicidad en redes sociales a favor de las AFP y en contra de la reforma previsional. 200 millones de pesos. Y la pregunta que a uno le cae de cajón es de dónde sacaban esa plata. De dónde este movimiento ciudadano, como se vendían ellos, Ciudadanos en Acción, sacaron 200 millones de pesos para invertir en redes sociales para pagar propaganda en favor de las AFP. Muy fácil. Triangulación. El trabajo de la fundación era potenciado por la agencia de comunicaciones Artol. Y Artol era financiada por la Asociación de AFPs. 3 millones de pesos a inicio del 2024, una segunda boleta de 6.700.000 en agosto de 2024 y así suma y sigue. Personas que trabajaron con la Fundación Ciudadanos en Acción revelaron que las reuniones de trabajo se celebraban en las mismas oficinas de la Asociación de AFPs. Y ojo, porque acá no se termina todo. ¿Quién era el encargado de comunicaciones de la Asociación de AFPs que se encargaba de financiar a Bernardo Fontaine? Patricio Góngora, alias Patito Verde, el ex director de Canal 13 que se vio forzado a renunciar. Bueno, es que esto se desmontó hace un tiempo por varios fallos, fue una pillada como esto que hace Román, que Román Cuesta que va viendo la huella. Bueno, pues supieron que una cuenta, un trollstar que se conectaba con otras cuentas, insultaba incluso a la candidata de derecha, diciendo que tenía Alzheimer, bueno, diciéndole de todo, y obviamente también a Yanes Jara, y se descubrió que era el director de Canal 13, que era el director de comunicación, y es lo que yo creo que al final llegaron precisamente a esta fundación de la AFP con dinero de las jubilaciones para financiar Troll Center y campañas financiadas de publicidad atacando a los rivales. Luego de que se revelara que comandaba una red de bots y de desinformación a favor del candidato presidencial José Antonio Kast. Y lo peor de todo esto, a mi juicio, es que esta misma plata que se utilizó para pagarle a Bernardo Fontaine, la misma plata que se utilizó para hacer propaganda a favor de las AFP, es plata que proviene de los cotizantes. Es decir, es plata de todos nosotros, de todos los ciudadanos de este país que financian las campañas que realiza la propia industria para protegerse a sí misma. Bueno, es tremendo. Bueno, fijaros porque aquí lo explica, digamos, alguien, una vez que se supo esto, digamos, uno de los portavoces del Frente Amplio. El señor Fontaine, que durante mucho tiempo ha dicho que no trabajaba para las AFP, sino que lo hacía de manera voluntaria, hoy día es el encargado económico del señor Kast, justamente el candidato que es beneficiario de la red de bots financiada ilegalmente por la Asociación de AFP. Esto es corrupción, esto es la misma red de bots que denunció Evelyn Matei, pero que ahora sabemos quién la financia. Y no se financia desde Chile, se financia desde la Asociación de AFP ilegalmente, y ojo, para que los chilenos siempre lo sepan, la Asociación de AFP no es un conjunto de chilenos, es un conjunto de transnacionales que operan desde Estados Unidos comprando bots, comprando trolls, comprando influencers, comprando fundaciones como Con Mi Plata No o Ciudadanos en Acción, que se hacen pasar como ciudadanos independientes. ¿Os suena esto de los ciudadanos independientes protestando? Bueno, lo estamos viendo ahora en México, ¿no? Con eso, Generación Z, que son los del PRI y el PAN, contratan a una agencia, crean una cuenta de Twitter, un Discord, y cuando hay un muerto dice, vamos a quemar todo porque los jóvenes estamos hartos. Bueno, es impresionante. Bueno, pues aquí operan también como una asociación de ciudadanos preocupados por los intereses cuando son multinacionales, defendiendo seguir quedándose con el dinero de los chilenos. Independientes que se reúnen para luchar por sus ideales, cuando en realidad están luchando por quienes los financian, que es la Asociación de AFP. Tengamos cuidado con estas personas que aparecen en las redes sociales diciendo, yo soy un ciudadano que desde mi trinchera estoy luchando contra los poderosos. No. Estaban financiados por los poderosos. Desde las Islas Vírgenes, que es de donde operan algunas de las AFP que operan en Chile. La reforma de pensiones, contra la cual luchó la Asociación de AFP, incluía una AFP estatal. La AFP estatal sería un competidor de las AFP. Es decir, cuando la Asociación de AFP se reúne, cuyas actas son desconocidas, se concertaron para, uno, hacer política ilegal, y dos, para impedir la entrada en el mercado de un nuevo competidor, lo cual de hecho es ilegal porque es un atentado a la libre competencia. Por lo tanto, también le solicitamos a la Fiscalía Nacional Económica que tome estos antecedentes y se haga un pronunciamiento. Bueno, pues esto es lo que está marcando el fin de la campaña de la primera vuelta
Y fijaros, hablando de bulos, algo que usan siempre aquí, pero es más importante quizás en Chile, el tema de la izquierda contra, bueno, pues precisamente los carabineros que participaron, ¿no?, en la desaparición de miles, ¿no?, de personas de izquierda. Fijaros incluso cómo Evelyn Matei, que fue víctima de este troll center, ha habido una campaña sucia que han lanzado contra Janet. Fijaros, esto es de las últimas horas, hace 9 horas. Janet Jara a los carabineros se los respeta y protege, no puede sonreír mientras los insultan. Fijaros porque el troll center difundió el que no salte es Paco. Paco es como llaman los chilenos a la policía, en este caso a los carabineros, que históricamente pues siempre han perseguido a la izquierda, incluso lo han hecho desaparecer, pero es algo que se intenta, bueno, normalizar, pero es como uno de los elementos de fricción y de polarización grande, pero esto es todo lo contrario a lo que pasó. ¿Por qué? Porque Janet Jara es súper, digamos, ¿cómo decirlo?, amable en la forma y no le gusta que haya ese tipo de insultos. Pero es que era mentira. No decían el que no salta es Paco, lo que decían el que no salte es facho. Es de derecha, es fascista, ¿vale? Es facho. Les propongo lo siguiente. El que no salte es facho, además se escucha, bueno. Le ponen el que no salta es Paco, entonces claro, le responde, te destruyen de la peor forma posible hasta inventándote enfermedades y ahora te vienen minuteando para ellos con mentiras que bajo has caído, Evelyn. Bueno, de hecho, me imagino que aquí le responderán, mira, ahí está, hay un montón de cuentas, ¿ves? Que replicando vídeos del mismo que, claro, esta cuenta que formaba parte del Troll Center, la cuenta esta de Dress, era una cuenta, es la misma que creó el bulo, porque el Troll Center de José Antonio Cast se dedica a crear bulos. Y en este caso querían, digamos, atacarla. Pero, claro, y justo lo editó mal. Le dejó lo que señaló después del malicioso corte. Bueno, fijaros aquí cómo la intervención de Janet Jara cuando dijeron el que no salte es facho. Les propongo lo siguiente. Les propongo lo siguiente. Hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Chile es una sola patria, Chile es un solo país. Y como lo he dicho varias veces, al igual que en las familias, no todos se tienen buena, ¿o sí? No todos se... ¿Habéis visto a lo que me refiero? ¿Qué tipo de candidata es? Un poco Manuela Carmena, en el sentido que no, abrazo, es como... es imposible enfadarse con ella. Bueno, pues a pesar de todo, fijaros cómo son las cosas, siendo favorita, que los ataques que le están haciendo son diciendo que odia a los carabineros, que odia a los pacos, que por qué permite que se diga eso, cuando esto es lo contrario. Aparte que lo usan como mentira. Fijaros que incluso José Antonio Cast lo ha hecho como... está por aquí, mira. José Antonio Cast, ¿por qué la izquierda odia tanto a los carabineros? Janet Jara le debe una disculpa a los carabineros. Y claro, fijaros, Botcheck le dice, si te consideras cristiano, porque él va de cristiano, deberías dejar de mentirle a la gente. José, en el vídeo se ve, algunas personas gritan, el que no salta es facho, y que en el acto fue la misma candidata quien les pidió que pararan e hizo un llamado de tolerancia y unidad. Bueno, pues esta es la campaña de José Antonio Cast. No sé si él, fijaros, también le responde a Janet, lamento, José Antonio, que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones contra ella. Janet, no hay ninguna ofensa, son puras verdades. Usted fue ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado. La izquierda radical odia a carabineros. Fijaros que han centrado toda la campaña en que Janet odia a los carabineros porque han dicho el que nos salte es Paco, como insultando a la policía. A ver si hay algún... pero vamos, básicamente se ha movido eso digitalmente y el ataque lo ha hecho por ese lado. Pero bueno, vamos a ver esto, qué es lo que le ha dicho en el cierre de campaña en el Movistar Arena José Antonio Cast. Y ese eslogan de la candidata es muy simple. Ella dice, es Jara, es Jara. Y no... por Jara, a lo mejor es la referencia del músico chileno que fue asesinado por la dictadura. Nosotros, desde hoy hasta el 14 de diciembre, les vamos a recordar todos los días su eslogan, es Jara. El desempleo femenino es Jara. La presencia de 300.000 inmigrantes ilegales es Jara. El alza de las cuentas de luz es Jara. Los 40.000 compatriotas que mueren todos los años en la lista de espera es Jara. Los 5.000 asesinados que nos va a heredar este gobierno, su legado de violencia es Jara. Todo eso y mucho más es Jara. Porque el Partido Comunista también es Jara. Porque Manuel Monsalve también es Jara. Y porque todas las cosas, para que nadie se olvide, Boric es Jara y Jara es Boric.
Bueno, son de partidos diferentes. La verdad es que hubo muchas críticas con el Frente Amplio, el cual representa a Boric, y el Partido Comunista, que antes estaba Jadwe, que casi le ganan las primarias. Bueno, en este caso arrasó, ¿no? Por el desgaste que tiene el propio Boric. Obviamente no lo mismo el Frente Amplio que el Partido Comunista, aunque es verdad que esta candidata es muy poco radical en su discurso y es muy amable y bueno, ojo, que no tiene por qué no ser así, me refiero. Es decir, no es una crítica ni una alabanza, ¿no? Bueno, pero este es el eje de la campaña con bulos. Y luego, bueno, pues para que conozcáis un poco a los personajes, con el tema ya no del tema del aborto, sino quiere prohibir la píldora, ¿no? Porque este es ultracristiano, de hecho es militante de Hazte Oír, se dice que es miembro del Yunque, y bueno, su padre fue de la SS nazi, es decir, lo tiene todo el tipo este, ¿no? Cada vez que viene a España va a visitar Hazte Oír, ¿eh? A la ciudadanía. Y candidato, sobre su convicción personal, porque usted en su momento, por ejemplo, lideró la oposición a la píldora al día después, su prohibición al Tribunal Constitucional, dijo incluso que creía que no debía venderse en farmacias en Chile. ¿Sigue pensando, por ejemplo, que la píldora al día después no debería venderse libremente en Chile? Tengo las mismas convicciones de defensa de la vida de la concepción hasta la muerte natural. ¿Sigue pensando lo mismo sobre la píldora? Si me da los mismos 30 segundos que le dio a Johannes, le puedo explicar por qué. Ya, pero sigue pensando lo mismo sobre la píldora, solamente para... Soy la misma persona que usted ha entrevistado ya varias veces, Daniel. Marco Enrique Jomina, me le quedan 18 segundos. En fin, esto es lo que hay. Bueno, para que veáis un poco cómo son los space, las discusiones de los grupos, da igual, de Johannes Kaiser o de José Antonio Caz. En el debate hubo, digamos, Yanné Jara quedó muy por encima de los demás en cuanto a la valoración. Todo el mundo reconoció que lo hizo muy bien. Incluso dijeron fake news de que le estaban pasando información porque, bueno, y esto es un space después de... El Mechero hizo trampa. Están hablando como que hicieron trampa en el debate, en la organización y en la neutralidad del propio debate electoral de la primera vuelta. Y fijaros cómo se las gastan los pinochetistas simpatizantes de Cast. Gracias, Darry. Vamos a ir liberando los micrófonos. Adelante, Republicana, adelante, tenés micrófono. Hola, buenas noches a todos, también pendientes del debate. Soy tajante. Soy tajante, estoy indignada. Él hizo trampa. Tenía las preguntas y tenía el papel. No podía haber tenido un examen en la mano para atacar y hacer una respuesta. Imposible. Este hombre hizo trampa, lo ayudaron, lo apoyaron. No me gustó las miradas ni cómo se coludían con el matamala, tránsfuga, desgraciado, perro maldito, antipatriota. Y estoy indignada porque esto es una trampa, esto no fue un debate, esto fue una encerrona, esto fue una acción criminal contra los que están en duda de votar por Kast, porque Kast es el único que va a salvar Chile. Estamos al borde del abismo, estamos al borde del comunismo y lo quieren entender, y estos se coluden para hacer confundir a los más débiles de la mente. Así que estoy indignada. ¡Viva Chile! Espectacular lo de esta señora. Bueno, es muy típico. De hecho, hay varios vídeos también en la época de la dictadura que justifican. Bueno, antes de cerrar y simplemente poner el Troll Center de Ecuador que descubrí ayer, porque todo esto trabajan con la misma estructura. El otro candidato es Johannes Kaiser, que era a su mismo tiempo socio de José Antonio Caz en las últimas elecciones. Esto es del año 2021, ¿vale? De las últimas elecciones. Y él era miembro de la batalla cultural, ¿no? De las fundaciones de él, de su hermano, ¿no? De Atlas Network, y pinochetista hasta el fondo. Fijaros que, bueno, se le criticó bastante a José Antonio Caz de que su referente en las redes sociales fuera Johannes Kaiser, porque decía cosas tan brutales como esta. No vale la pena ahondar mucho, ¿no?, en la denigración de Johannes Kaiser, que hizo contra la mujer, renunció a su partido efectivamente, pero días después, y junto con otra diputada electa del Partido Republicano, se burla de la diputada Emilia Schneider. Claro, es que él iba en las listas y salió como diputado, y después de algunas cosas escandalosas como que las mujeres no deberían de votar, lo expulsaron del partido. A lo mejor por eso él se presenta con otro partido diferente, pero era del partido de Cast. Otro diputado suyo, electo, Gonzalo de la Carrera, durante este fin de semana publica una fotografía que es un fake news, básicamente, donde pone a Gabriel Boric en una situación de manifestación en la que él no estaba, una fotografía trucada. Mi pregunta es, ¿cómo va a conciliar a estos republicanos que yo acabo de describir? Ejerciendo la autoridad, y nosotros hemos sido muy claros en condenar totalmente los dichos de Johannes Kaiser. Don Johannes Kaiser. Bueno, él dice que él no tiene nada que ver con Johannes Kaiser, le salpicó, porque luego José Antonio Caz tiene ese punto de yo no tengo nada que ver. Luego por detrás era el que iba diciendo que organizaba las mentiras y todo eso. Bueno, y ahora lo que dice de Johannes Kaiser, que ahora sí es su rival, candidato político, pero también pinochetista, más todavía que José Antonio Caz. Qué gusto estar de nuevo contigo. Ya hemos estado un par de ocasiones, pero siempre es bueno estar con los amigos.
Tú has hecho una labor increíble a través del canal de YouTube y tenemos que potenciar lo que tú estás haciendo con otros canales, con otras personas que están comunicando. Se ha hecho famoso ya entre todos nosotros por sus aciertos comunicacionales y por siempre estar marcando la pauta en temas de opinión pública. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Estupidez crónica. Cuando tú tomas el poder, en primer lugar liberas a los militares, en segundo lugar metes preso a los jueces que los metieron presos. Ojo, está hablando de los jueces que metieron presos a los militares que asesinaron a miles de inocentes en la Operación Cóndor. Él dice que primero saca a los militares, luego mete a los jueces en la cárcel y a partir de ahí empieza la reconstrucción de Chile. Y en tercer lugar, tomas venganza. A apoyar un proyecto que traspasase las mayorías parlamentarias. Eso no es... Y todo... Que lo escuchen bien. A muchas personas que hoy día pueden estar cumpliendo condena. Puro corazón. A todo esto que lo escuchen bien en la Suprema. Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados. O eran narcos, o eran izquierdistas, o era una mezcla entre las dos cosas. Bien fusilados. ¿Están bien fusilados? ¿O eran comunistas o eran narcotraficantes? Y violadas, sobre todo las más feas. Están hablando de feminismo, ¿no? De mujeres feministas. Sobre todo Beatriz. Porque si te habrás dado cuenta que son especialmente, ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría que si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos por valor ante el enemigo. Bueno, ese es el candidato que está empatado técnicamente con José Antonio Cast, son la misma cuadrante. Ya hablamos el otro día de operaciones, ¿no?, que hacen, pues todo este entorno de Atlas Network, en este caso pues la Derecha Diario, comprado por Javier Negre. Su propietario anterior, el estratega digital de Milei, también del entorno de Atlas Network, fue imputado por el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado en Brasil, Cerimedo, que presume tener más de 50.000 cuentas falsas en Twitter. Ahora están haciendo dos montajes que ya lo hablamos el otro día de Generación Z, una cuenta de Twitter diciendo que son la Generación Z creada precisamente por el entorno de Ricardo Salinas, que es el dueño de la Fundación Caminos de la Libertad de Atlas Network, que es el que le pone el dinero a Negre para crear la cuenta de Twitter, porque ni siquiera es una web, es la cuenta de Twitter de la Derecha Diario México, que también está difundiendo todo tipo de bulos. Y precisamente ayer a la noche, antes de irme a dormir, de hecho, me salió una tendencia, no sé, porque como también tengo usuario, fijaros, a la 1:03 de la madrugada, a las 12:57, precisamente hablando de Atlas Network, me salió Ecuador con María Corina. Y digo, ¿qué es esto de Ecuador con María Corina? Fijaros que son 15 minutos de vídeo, en realidad me salieron 18 minutos, pero lo aceleré. Fijaros para que os fijéis bien, está puesto el hashtag en la búsqueda y más reciente, de tal manera que me salen los tweets ordenados temporalmente y os podéis dar cuenta que todas las cuentas, aunque va muy rápido, están creadas en 2025. Hay algunas en noviembre de 2024, pero ¿veis? Noviembre de 2024, pero la mayoría son del 2025, son cuentas falsas, no hay ni una cuenta real. Es decir, estamos hablando de la tendencia. Es más, fijaros que siempre, bueno, eso lo veremos ahora, usan dos hashtags, todas mencionando al presidente Daniel Noboa, es decir, un troll center de Daniel Noboa, que le han invitado María Corina Machado a acompañarla a Noruega para recibir el premio Nobel. Me imagino que lo habrán hecho con los líderes políticos de Atlas Network, de su entorno, ¿no? Tipo Milei o tipo Daniel Noboa. Todos muy vinculados a Ayuso y a Atlas Network, ¿no? A Cayetana, etcétera. Todos han hecho campaña allí en Ecuador, ¿vale? Igual como en México, esta campaña que hay ahora, ¿no?, contra la presidenta con el asesinato del alcalde de Huarapán, pues también todo Atlas Network ha salido. Pero fijaros, son miles de cuentas, ¿vale? No hay ni una sola cuenta, es decir, voy abriendo cuenta por cuenta, veis que todas son falsas, veis que todas tienen en torno a 100 tweets, bueno, eso se ve más arriba, pero son todas cuentas recientes. Y es más, si os metéis en cualquiera de esas cuentas vais a ver que todas tienen la misma actividad, que es hacer comentarios positivos a Daniel Noboa, retuitear a Daniel Noboa y mencionar a Daniel Noboa, aparte de otras cuentas del gobierno como la de la presidencia. Mira, esta es la actividad de una cuenta. No, creo que luego abro una cuenta y hago
la actividad, ¿no? Cuando abres muchas cuentas Twitter, veis que pone intentar otra vez porque te limita, ¿no? La información que puedes ver por tiempo. Pero si os fijáis, todas las cuentas son de 2025. No hay ni una cuenta que en este hashtag, que fue tendencia número 1 y tendencia número 2, no hay ni una sola cuenta que ponga un tweet. Son todos bots. Y es más, no hay ni un tweet publicado por un humano. Son todos tweets hechos con inteligencia artificial. Voy a adelantar un poco porque el vídeo es muy largo y eso que está acelerado. A ver si creo que en algún momento abro una cuenta. Mira, aquí, no. Abro una cuenta para que veáis la actividad que tenga una cuenta. Mira, aquí. Bruno, una cuenta creada en 2025. Mira, fijaros, la data. De hecho, el medio La Data, que luego se convirtió en Daldo, tenía un acuerdo con Negre y con La Derecha Diario. También se creó La Derecha Diario Ecuador. Pero fijaros, Comunicación Ecuador. Esto es una cuenta oficial del gobierno. La Posta, El Dato, La Data, El Dato Ecuador, que antes era La Data. Digamos que son todos retweets y luego mensajes positivos, ¿no? Alabando, es decir, haciendo astroturfing. Bueno, veis que luego sigo, son todos así. Son un montón de tiempo, más pruebas no pueden ser más claras. Y luego hay varias cosas. De ellas es que el 100%... A ver, para que lo veáis bien. Esto está hecho con Tal Walker. Sí, con Tal Walker, con la herramienta Tal Walker. Joder. Es que ahora tengo puesto el Xgraphs, ¿vale? Que me da como estadísticas y puedo monitorear cosas de cuentas de Twitter. Bueno, os lo digo aunque no se vea aquí muy bien, ¿vale? Ahí. Bueno, aquí veis que hay un montón de palabras. Estas son las palabras más usadas en el 100% de los tweets de Ecuador con María Corina. Bueno, fijaros que hay un montón de palabras que son usadas en el 51% de los tweets. Eso quiere decir que hay dos combinaciones de palabras con los cuales hacen los tweets y que siempre mezclan las mismas palabras. Pero María Corina ya, Daniel Noboa ya, y las menciones y los hashtags El Lado Correcto y Ecuador con María Corina tienen el 100%. En todos los tweets hay menciones al presidente de Ecuador y a María Corina y usan los dos hashtags, ¿vale? Luego veis que el resto son combinaciones, pero obviamente esto no es normal. Y fijaros, en el momento que... Es decir, todos los tweets que hay con ese hashtag, todos sin excepción, son respuestas a este tweet o tweets mencionando a este tweet, ¿vale? Fijaros, si os metéis en los comentarios, pues por lo menos 600 son con el hashtag y son de cuentas falsas, y de los 2000, pues por lo menos 800 son retweets de estas cuentas falsas, ¿vale? Y luego fijaros, Jorge Glass, que también puso el presidente, el que fuera el vicepresidente, ¿no? Con Correa, imágenes con inteligencia artificial diciendo, mira, está en la cárcel, que se pudra ahí. Fijaros, El Lado Correcto de Ecuador con María Corina, en el momento que hice la captura llegó a estar número 1, pero número 2 y número 3 sin un tuit real. Bueno, pues así está la cosa. Es totalmente impune. Recordar que el otro día analizamos el hashtag Fue Claudia, después del asesinato del alcalde de Huarapán, en Michoacán, en México, y esta era la cuenta que recibía más retweets y que bueno, tenía tweets hechos con inteligencia artificial. Lo estuvimos viendo. Es igual que la campaña de Ecuador, lo hablamos, como vídeos igual que la cuenta de Generación Z. Fijaros, luego soy Team Salinas Pliego, que es el que financia, el de Atlas Network. Su primo es el director de Atlas Network en América Latina y él es el propietario de la Fundación Caminos a la Libertad. Y quiero que veamos, bueno, más allá de toda la propaganda, el tweet. Bueno, aparte veis lo de la Generación Z, es tremendo lo que hay. Pero lo más tremendo de todo, que me recuerda mucho a la campaña de Sucia de Ecuador en las últimas elecciones, son los vídeos hechos con IA que retuitean todos los bots del Troll Center. Este concretamente que vais a ver, o que vimos el otro día, hubo, aparte de este tipo de contenido, en fin, mamma mía. Esta fue la cuenta más retuiteada, todo tipo de brutalidades que os podéis imaginar, pero sobre todo el vídeo hecho por IA, y bueno, la campaña esta de la manifestación del 15 de noviembre de Generación Z, denigrar con imágenes de ese tipo, para acabar ya con algo distópico. Por al final todo esto es bastante distópico. Bueno, ahí La Derecha Diario y si había alguna duda, y Ricardo Salinas de Atlas Network, audio falso, Fue Claudia, el hashtag Fue Claudia. Bueno, el vídeo con más retweets de Fue Claudia es este que os voy a poner ahora, ¿vale? Este tweet que... Ay, no, este es diferente. Perdón. Bueno, de un país desde una cárcel en Nueva York, y ella, presa del pánico, corre a modificar la Constitución para... Vale, este otro vídeo hecho con IA. Pero bueno, son todos vídeos hechos con IA, ¿vale? Pero sobre todo el que es flipante es Generación Z, Ricardo Salinas, Melissa, que es una cuenta del Troll Center, JJ Díaz. Son todas las cuentas del Troll Center. Vale, si está aquí, como un idiota. Vale, Fue Claudia con 6.000 retweets, 20.000 likes.
Casa Blanca. El expresidente arremetió contra Claudia Sheinbaum, acusándola de incapacidad y tibieza ante el crimen organizado. Dijo que el gobierno mexicano no protege a su gente y que la seguridad en México es un desastre que embarrará. No protege a su gente. Bueno, esta es la distopía en la que estamos. Desde aquí pues intentamos dar luz a lo que se viene y a lo que es totalmente impune. De hecho, es un negocio, es una industria y hay gente que se dedica a ello profesionalmente, como el propio Javier Negre, que está colaborando con toda esta campaña, difundiendo bulos, vídeos falsos, tendencia, el uso de los bots de Cerimedo y del propio Negre, más de 50.000, que son financiados por gente como Ricardo Salinas o por gobiernos como el de Milei o como el de España. Así que bueno, hasta aquí la historia de lo de Chile. Veremos, le deseamos suerte a Yanez Jara. Veremos quién pasa, cuál de los dos pinochetistas pasa a la siguiente vuelta y veremos cómo se da luego la segunda vuelta, que seguramente será creo que es diciembre, ¿no? Finales de noviembre o diciembre, a ver si realmente pues gana un pinochetista igual como la otra vez o gana una líder del Partido Comunista, ¿no? Veremos polarización total, veremos en qué queda la cosa. Obviamente nosotros estamos a la izquierda, el corazón siempre en la izquierda. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.